Santa María de Guadalupe! México es un país profundamente católico. Su identidad como nación se forjó con la aparición de la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, en la primera mitad del siglo XX, el pueblo católico mexicano tuvo que superar una increíble prueba. Luego de terminado el periodo de convulsión, conocido como Revolución Mexicana, la tranquilidad estaba lejos de reinar. Grupos violentos peleaban entre sí por el poder y buscaban instaurar un mundo de espaldas a Dios. Aquí hubo un conflicto entre los ciudadanos de la ciudad del hombre y los ciudadanos de la ciudad de Dios. Aquellos que llegaron hasta el desprecio de su propia vida con tal de no fallarle ni a Dios ni al prójimo. En 1921 la imagen de la Virgen de Guadalupe se libró milagrosamente de un atentado. Luego vino la explosión del Cristo del Cubilete, la expulsión del nuncio apostólico, las bombas en las catedrales de Morelia y Guadalajara. La violencia crecía. En 1924 llegó al poder Plutarco Elías Calles, representante del sector más radical del gobierno. Para 1926 había hecho aprobar la llamada Ley Calles, que castigaba cualquier actividad de culto y caridad cristiana. Ser católico y expresarlo era delito, y este delito se pagaba con la muerte inmediata. La ley que quería imponer a rajatabla el gobierno de Calles y que había de alguna manera minimizado el gobierno de Carranza o el gobierno de Obregón, la ley era absolutamente insostenible para los católicos mexicanos. Frente a la Ley Calles, el episcopado autorizó suspender el culto público. Los sacerdotes que podían permanecerían clandestinamente con su grey. Casi todos los obispos fueron expulsados violentamente del país. Algunos otros obispos estaban en Roma, se fueron a Roma y pues prácticamente durante 3 años la Iglesia de México vivió en una época de catacumbas, ¿no? Fue verdaderamente una iglesia de catacumbas. Los atropellos se multiplicaron, incluyendo el martirio de muchísimos sacerdotes y laicos. El pueblo, indignado, reaccionó. Por parte de los católicos seglares, esta no es una iniciativa de la jerarquía de la Iglesia, sino de los seglares, se funda un organismo que se va a llamar la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. El nombre es un poquito largo, entonces simplemente en el uso cotidiano se le conoció como la Liga. Las acciones más notables fueron un gran boicot comercial nacional y el envío de cartas a las cámaras de representantes, apoyadas hasta por 2 millones de personas. Pero esto no frenó la agresión del gobierno. Luego del asesinato del padre Batis y 3 laicos en Chalchihuites, un grupo de campesinos se organizó para defenderse. En la medida en que aumentaron las agresiones del gobierno, se fueron armando más grupos de defensa, conocidos por el Estado como cristeros. Siendo ellos católicos, y de pronto en Michoacán, en Jalisco, aquí mismo en Querétaro, en Guanajuato, se empieza a organizar una resistencia civil. Primero, pues para proteger a los ministros de culto y al culto católico. Y después, pues para repeler los ataques y para repeler también el hostigamiento por parte de las tropas federales. En 1929 los cristeros no podían ser vencidos y el gobierno estaba muy débil. El gobierno entonces desistió de la violencia explícita contra la Iglesia y estos grupos dejaron las armas. La persecución a la Iglesia había comenzado antes y continuaría después. Pero entre 1926 y 1929 se dio el pico máximo de violencia.